Alex, bienvenido. Me da mucho gusto que estemos aquí platicando. ¿Qué tal, César? Pues agradecerte la invitación. Pues igual emocionado de ver qué va saliendo en la charla. Va súper bien. Siempre me gusta iniciar las charlas con ¿por qué diseño? Diseño. Digo, esta es la típica de diseñador, ¿no? La más común de que me gustaba dibujar, no me gustaban las matemáticas, y pues creo que encontré en el diseño gráfico albergue para lo que más o menos mi perfil. Yo soy de Culiacán, Sinaloa, generación 2004-2008. Entonces en ese tiempo no había tantas opciones acerca, porque a mí me gustaba mucho la ilustración y la animación, crecí viendo caricaturas y siempre era el morro que se la pasaba dibujando en las libretas y lo pasaban en la escuela a hacer los dibujos y cosas así. Entonces tenía muy claro que me gustaba el dibujo, pero pues no había nada acerca de la ilustración, ¿no? Tengo una hermana que es mayor que yo, 6 años, y estudió diseño gráfico, Ok. pero yo nunca, no entendía mucho de los dos, ¿no? Me acuerdo que en algún momento le estaba viendo que hacía un empaque de un cubo y que tenía que hacer el logo y cosas así, me llamó la atención, pero te puedo asegurar que cuando yo entré a diseño gráfico no tenía gran idea de lo que era, ¿no? Yo estaba, la verdad, de un perfil que en la prepa estaba en mi mundo de imaginación, no me causaba mucho eh, emoción pensar sobre mi futuro. Simplemente quería enfocarme en qué me gustaba, ¿no? Claro, pues creo que nadie tiene claro qué quiere en la vida en la prepa, ¿no? Digo, al final la prepa también sirve para eso, para como encontrar tu vocación. Ajá. Eh, y aparte de esto del dibujo y lo de las matemáticas, y creo que sí, también es como un clásico, pero siempre estamos equivocados de eso, ¿no? Porque las matemáticas, pues, nos van a llegar en algún punto. Y del Excel nadie se escapa. Sí, también, ¿no? Son dos cosas que no puede escapar uno en la vida. Sí, tal cual, ¿no? El diseño al final del día, por una parte el diseño es muy matemática, muy precisa, muy de cifras, entonces hacer las paces con ella lo más pronto posible, la verdad, es lo más conveniente. Sí, es un buen tip ese, porque siempre estamos peleados con eso y pues hacer las paces va a ayudar. Y entonces, ¿tu hermano estudió diseño en la misma universidad que tú? No, ella estudió en otra, que creo que ya no existe. Yo Ah, estudié en la que se llama Casablanca, que eran pocas universidades, la verdad, en Culiacán en ese tiempo que ofrecían diseño gráfico, pero justo elegí esa porque vi que en el plan de estudios, que en el octavo semestre, caricatura. animación. Ah, Mira, en algún momento voy a animar, entonces, pues va, así realmente fue una decisión que te digo, que sí tomé un poco la ligera, pero en retrospectiva creo que era lo más obvio y correcto dentro de la marca de opciones que tenía, estudiar diseño gráfico y me gustó mucho la carrera, a pesar de que no era dibujo, ¿no? oye, y teniendo esta idea de que tienes el gusto del dibujo, de la caricatura, de la ilustración, entras a la carrera esperando el octavo semestre, ¿cómo te sentiste en los primeros? Sí, digo, ya es que bueno, en mi carrera, en los primeros semestres, no tocas la computadora, ¿no? Pues, obviamente ves las bases, las líneas, el color, la forma, y que te ponen a hacer en blocks, que las líneas en diagonal, que los patrones, cosas así. Me acuerdo que cuando son cosas así muy técnicas de precisión, no me fascinaba, pero ya cuando empezabas a la teoría del color, a las representaciones artísticas que veías técnicas como puntillismo, como Ujú. acuarela, esa, pues ya aquí ya tengo un poquito más de brecha creativa, ¿no? Entonces sí, empecé a disfrutar. Ya cuando llegamos a la parte de, por ejemplo, el logotipo en ese tiempo, me gustó, fíjate, la verdad, que me empecé a agarrar como que cariño al branding, a la señalética particularmente. Ujú. Y ya llegó un punto en el que llegas a partes como animación, web, que pues lo ves por encimita y fotografía, como que todo me terminaba encariñando un poquito, pero pues siempre
casi siempre yo lo quería resolver con ilustración, ¿no? Proyecto que dejaría, buscaba la manera de hacer ilustración Ya. alrededor. Así fuera una campaña corporativa, pues personajes para comunicación interna. El logotipo del El chef. que sí, el cochito de la hamburguesa con carita feliz, ¿no? Por así decirlo. El cerdito que se está autocomiendo en el caso. Va. Oye, y terminando la escuela, o sea, pues me queda claro que de tus materias favoritas, pues tenía que ver con o caricatura o animación o todo lo que fuera ilustración. Y terminas la carrera, eh, y el siguiente paso, ¿qué fue? O sea, decidiste buscar agencias, trabajaste siendo estudiante, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, fíjate que me tocó sí, ser de los que aprovechó el servicio para tratar de ejercer de alguna manera, ¿no? Y me tocó que me mandaron a la Secretaría de Desarrollo Económico de Culiacán. Y mi objetivo era ayudar a las pequeñas empresas, a las pymes, a hacerle su logotipo, ¿no? Pues estaban pidiendo este apoyo. Nomás la cuestión ahí es que, pues, todavía era estudiante y no tenía una persona arriba de mí en la cuestión de diseño, ¿no? Entonces ahí me tocó hacer mis primeros pininos de logotipos, de una salsa casera, de alimentos sanitos, entonces ahí pues hacía algunos logotipos sin gran aspecto de que más allá del hay que traer tu logotipo y vámonos, ¿no? Porque realmente también las marcas lo que estaban en la mayoría de los casos era eso, ¿no? Entonces fue como bueno, mi primer acercamiento trabajando eso. Ya de ahí me tocó trabajar un tiempo con un tío que tenía como una especie de agencia de marketing, no recuerdo, ya que me pongo en retrospectiva, no me acuerdo exactamente cómo podía definirla, pero también me tocaba hacer diseño de que volanteos o banners. Igual, ahí no tenía nadie arriba de mí en cuestión de diseño que me pudiera como dar, no, entonces era yo mi conocimiento y el mundo, ¿no? Ahí estuve trabajando poco de 6 meses hasta que me llega la oportunidad de hacer las prácticas profesionales y me voy a una agencia de publicidad que se llamaba Ingrane, donde ahí sí ya, pues era una agencia chica, pues ahí ya sí tenía a un director creativo que pues me ponía igual los pininos de, digamos, de esa chata, una Chevrolet de allá y pues era hacer lonas, adaptaciones y Aquí ya te van dando como un norte hacia dónde llevar tu trabajo, porque pues cuando estás tú solo, pues lo que tú haces, tú lo validas, ¿no? Y dices, pues está bien, y al cliente le encanta, porque de repente sí, también la relación diseño-cliente, o como puede ser terrible y horrorosa, también hay clientes muy buenos que con cualquier cosa se quedan tranquilos, ¿no? Que confían en ti, que dicen, bueno, tú eres el que sabe, y al final pues les gusta, ¿no? Pero también la autocrítica como diseñador, pues sí tienes como ay, pues la verdad es que me hubiera gustado lograr algo diferente, pero esto fue lo que salió, ¿no? Entonces, pues bueno. sí, o vas sesgado pensando de que, ya estoy diseñando, o sea, en el sentido de, ya te lo estoy armando, ¿no? Pero, pues, no sabes los errores que tal vez ahí estás ofreciendo, pero bueno, fue mi primer, como trabajo de agencia con una especie de mentor, con colegas, entonces ya me tocó vivir un poquito más de esa experiencia. Terminé la universidad y ya me contrataron, ¿no? Me contrataron todavía, estuve trabajando medio tiempo con ellos, me quedé con ellos como alrededor de un año, pero igual, ¿no? Era mucho de que lonas, mucho de que volantes, y si bien sí estaba ejerciendo mi carrera, pues a mí la ilustración era lo que me gustaba. En eso se abre un proyecto ahí en Sinaloa, se llamaba CSC, que Culiacán Learning Solution Center, que era con un apoyo de la SEP para crear objetos de aprendizaje, que básicamente eran como una plataforma web para enseñar a niños de secundaria y primaria en matemáticas, historia, a través de como animaciones, personajes, contrataban a ilustradores, diseñadores, pedagogos, diseñadores web para crear como que estos tipos de juegos interactivos para que, ¿quién descubrió México? ¿No? ¿Dónde? ¿No? ¿Qué significa? No, ¿cuánto es 10 más 20? Dora la exploradora. Ándale, y con juegos de respuestas. Entonces se abrió una bolsa de trabajo interesante ahí y pues yo entré como diseñador gráfico junto con otros ex compañeros, colegas, eran un grupo de 200 personas yo creo, trabajando, ¿no? Entonces ahí sí estuvo entretenido porque pues ahí sí Pues ilustrar, dibujar todo el tiempo. dibujar personajes, escenarios, objetos, elementos, entonces era más entretenido en ese sentido, ¿no? Y también creo que pues practicaste mucho más lo que ya te gustaba, pues para generar más rápido, porque pues ya viene una
pues, un equipo de trabajo que te toca estar en la parte de la ilustración, pero hay otro que sigue después que va a animar y hay otro que está probando antes de si hace sentido o no hace sentido con el tema. Entonces también esta cadena de producción acelera los procesos. Sí, tal cual el tema de los procesos era muy importante ahí en el sentido de, y te das cuenta cómo diseñan otras personas, ¿no? Porque los vectores a veces los pudieras utilizar, ¿no? Y yo estaba acostumbrado a dibujar los personajes como sabía dibujar, como por partes, ¿no? La cabeza, el ojo, las manos, para que si tuvieras que separarlos fuera más sencillo. Pero había gente que vectorizaba el ras del personaje, o sea, no como con la camisa arriba, sino que el vector entonces era como un desmadre y había que como que buscar a un coordinador que tratara de alinear la manera en la que todo se vectorizaba. Entonces era todo un tema de, pues, de etapa por Que etapa, ¿no? justo este punto que mencionas me parece muy interesante porque con los ilustradores que yo he trabajado, justo hay unos que tienen esta claridad que a lo mejor es como el orden de, no sé, si tienes el escritorio lleno de basura, o si tus carpetas, o sea, como esto, o incluso para programación, ¿no? Estas, como las etiquetas o la nomenclatura que tiene, no sé, una estructura de orden, las ilustraciones también lo tienen. Y si no tienes esa parte, o sea, el dibujo en estático funciona, pues, está muy bien. Pero si lo quieres llevar al siguiente nivel, sí requiere cierta parte técnica en la que digas, bueno, todos los objetos van a tener su propio contorno, o sea, la playera está separada de la cabeza y la cabeza del cuello está terminado y los brazos, por si se quieren mover. Y es cuando de repente vemos ilustraciones en capas, ¿no? Que Claro, tienes como cada elemento. Pero esto también requiere tiempo. Entonces, si no lo haces así desde un inicio, es muchísimo más tiempo. claro, ¿no? Y más sobre todo porque, digo, ¿cuál es la función al final de esta ilustración? Se necesitaba animar y posteriormente programarse. Entonces, ya luego llegaron, es que los que están usando degrados, eliminen los degrados, no los podemos usar. Los que están utilizando, no sé, multiply, overlay, tampoco. Entonces, se tenía que crear una estructura que, más allá de los visualmente estéticos, era funcional también para los animadores, ¿no? Que también los efectos, o Ah, sea, fue igual. me toca con los chicos que trabajo de repente que no pueden procesar algún archivo, ¿no? Pero yo lo que les digo es, pues, ¿cómo lo estás trabajando? A ver, explícame, no sé qué. Y ya vemos, y me doy cuenta que, por ejemplo, están armando una lona de 10 metros por 5 metros y le empiezan a trabajar a tamaño real, ¿no? Ya, Que dices, sí. no, espérame, no puedes hacer eso, pero... Y esto viene también por mi generación, que empezamos a trabajar con máquinas que tenían 512 de RAM. Entonces, ahora ya tienes 9, 12, 24 gigas de RAM. O sea, ya puedes a lo mejor poner a prueba la máquina a procesar una lona a tamaño real. Pero en aquellos tiempos, Sí, pues no, tenías que escalarla sí o sí, ¿no? Entonces, ese aprendizaje, pues llevarlo a las nuevas máquinas ahora, pues es bueno. Pero los chicos, pues usan los programas con las nuevas pues, las innovaciones o las cuestiones tecnológicas que traen, y pues son muchos efectos, muchos filtros, sí, pero eso solo hace que el archivo aumente de peso cuando en ilustración, por ejemplo, si quieres lograr un efecto pues le cambias el color, ¿no? No claro. tienes que Ajá. tener todo del mismo color y nada más ponerle efectos para que dé sombra, luz, sino que pues hay que hacer correcciones a lo mejor muy básicas, que es nada más cambiar el color, pero no buscar que el efecto, que la máquina lo haga solo. Claro, claro. Sí, lo que te digo, ¿no? Esa cuestión de como ilustradores ya más profesionales es juntar lo estético con lo funcional, ¿no? Porque, pues, si tu ilustración está muy chingona, pero o sea, es un caos, un problema para el momento de la impresión o para el programador, entonces, pues no se está cumpliendo ahí un objetivo. Claro, ok. Y entonces ahí profesionalizaste, por así decirlo, el tema de la ilustración. Ajá, sí, ahí estuve trabajando, que te digo, siempre ha sido hobby mío y lo he hecho por mi parte. Para esto llega un proyecto, una parte del proyecto donde como que medio se estanca por falta de apoyos y llegan unos meses sin hacer nada. Digo, por suerte nos están pagando, pero yo sí, yo era de que pues, no puedo estar sentado y nomás picándome la cara, ¿no? Entonces me ponía en mi tiempo libre a seguir aprendiendo, tomando tutoriales, todo eso. Y ya llegó un momento en el que dije, es que esto ya llegué a mi límite aquí
y retomé pues los orígenes de que es que no solo me gusta la ilustración, me gusta la animación. Entonces dije, quiero especializarme en animación y me puse a investigar dónde podía estudiar eso, ¿no? Entonces, las primeras opciones a lo más popular eran una escuela en Vancouver, BFC se llama, pero O sea, a nivel, querías es, estudiarlo es bien. que yo quería irme a tipo, quiero hacer producciones tipo Pixar, así en ese Ok, nivel. ok. Pero pues era una escuela muy cara, no tenía pues el recurso para hacer eso y encontré aquí en Guadalajara una universidad que en ese tiempo se llamaba 3DMX, ¿no? Especialista en animación 3D y postproducción, tenían un máster de eso. Y pues les piché la idea a mis jefes, mis papás, de oye, pues más en el apoyo para irme, que todo la verdad fue un parteaguas en mi vida porque yo pues, sí era una persona medio, pues tenía mis amigos, a mi pareja, mi ciudad de siempre, y era como que pues, la primera vez que me salgo del hogar a buscar, ¿Qué edad tenías ahí? teníamos 20, 2010. Tú ibas terminando la carrera, Sí, ¿no? Entonces, ya teníamos 21, 22. 24 por ahí, 22, no me acuerdo. Pero hace pues 15 años. Y pues encontré esa maestría y pues me vine, ¿no? Aquí a Guadalajara. Pues estuve estudiando la maestría como de 8 a 10 de la noche y pues aprendiendo todo el tema de la animación, ¿no? Pero yo iba con la idea de que no especializar en animación, pero pues la animación por sí sola son un mundo también de ramas, ¿no? El proceso es quién hace el boceto, quién hace el freaking, quién modera el personaje, quién hace las texturas, quién hace la iluminación, quién hace el render. Entonces, era un mundo de cosas de las que aprendí muchísimo, pero también me sentía así como que saturado, de más que nada porque el proyecto final de la maestría era hacer un cortometraje animado donde malamente en nuestro grupo la idea era que lo hiciéramos todos en conjunto, pero ahí cada quien valiente quiso hacer el suyo y pues, yo me puse a armar un cortometraje muy ambicioso de, pone tú 6 minutos, que es un mundo en animación para una sola persona que va aprendiendo. Entonces ahí me quedé de que nunca terminé, ¿no? Porque Claro. hay mucho. Para eso, cuando terminé la maestría, yo empecé con todo este tema de que estaba Facebook creciendo y utilizaba las plataformas. Yo siempre era el güey que salía a una plataforma de red social, a veces Fotolog, Hi-Fi y todo ese tipo, Sí, y sí, siempre las utilizaba para compartir ilustraciones que hacía de hobby, de personajes de caricatura, de dibujos que hacían mis amigos. Siempre utilizaba las plataformas en ese momento para compartir ilustración. Entonces, eh, en mis tiempos libres que no estaba estudiando la maestría, eh, trabajaba, hacía mis ilustraciones, animaciones, porque iba aprendiendo. También aquí en Guadalajara llegué a trabajar durante la maestría en una agencia que se llamaba One to One, que se enfocaba más a packaging, ese tipo de cosas. Un poco que no duré ni 3 meses, porque uno, pues como estaba haciendo la maestría, ahí sentí el primer agenciazo de tienes que trabajar a las horas extras, no sé qué, y me estoy distrayendo de lo que vine. y además esa agencia tiene cuentas Sí, internacionales, nos entonces. bajamos con Sí. Kinderpress, y pues sí, era mucho de la parte que no me gustaba del diseño, ¿no? De hacer, De aquí no hay hora de sí, no, y salida, aparte de ponte la camiseta. preprensa, que siempre ha sido mi enemigo, y preprensas donde si te equivocas son errores de cientos de miles de pesos, entonces el ambiente no era lo que me gustaba, ¿no? Del diseño. Entonces dije, no, la neta me estoy distrayendo de la maestría, pero en fin. Empecé a hacer estas ilustraciones en redes sociales, y pues una de las primeras ilustraciones que hice que se me hicieron viral en ese tiempo era me está cargando el payaso, ¿no? En ese momento Sí. estaba pasando por una especie de depresión porque corté con mi pareja y puse bien triste, estaba bien agüitado, y se me vino a la mente esa frase, ¿no? Me está cargando el payaso, y me puse a llevarlo a la literalidad, ¿no? Claro. Y dije, ay, pues dibujé ahí un payaso cargándome, que publiqué en Blogspot, me acuerdo de un Blogspot en ese tiempo, y en el Facebook de ese tiempo que no tenía ni siquiera el botón de me gusta, no tenía el botón de compartir, y me acuerdo que pues, mis amigos riéndose de la ilustración, está bien cura, ¿no? Y algo le Creo que empezó. yo la vi hasta Instagram. Entonces, que te digo, esa fue en 2010, 2011, creo que en 2011 fue cuando la publiqué, y empecé a ver la ilustración que aparecía. En ese tiempo la gente usaba el BlackBerry, ¿no? O sea, Sí. tenía la imagen de BlackBerry y me decían, oye, ¿conoces a este güey? Yo, no, pues ya tiene tu payaso. Y yo, qué raro, no lo conozco. Y ya luego empecé a ver lo de que lo compartían en páginas de otros países. Fueron las elecciones de donde ganó el PRI.
y la gente lo utilizaba como estandarte de que ahora sí nos cargo el payaso, ¿no? Entonces, culturalmente se volvió como que la imagen preferente de ese, y dije, ah, mira, Que debió ser de los primeros memes, ¿no? sí, digo, se lo tomas como un mes, sí. Sí. Y dije, ah, mira, esta perra es. Y pues me agarré, ¿no? Me agarré en mis tiempos libres a hacer ilustraciones, que yo me enfocaba mucho en los juegos de palabras, en el doble sentido, en el humor mexicano, ¿no? Ya salió el peine, soy tu flan, y empezaba todo eso a pues, ilustrarlo con imágenes y veía que funcionaba pues, en las redes sociales al respecto, ¿no? Entonces Ujú. me empecé a hacer, pues, tener más conocimiento en redes, digo, que en ese tiempo no había como que los perfiles como de creadores, ¿no? Pero pues la gente te empezó a ubicar porque no había tantas personas que hacían eso, ¿no? Entonces Sí. vine en su momento como un referente de gente que hacía ilustración en redes sociales. Eso me abrió la puerta a que una agencia de marketing se llama Speedwagon me contactara y me dijeron, oye, si vemos lo que estás haciendo en ilustración y creo que estaría padre que pudieras hacer esto con nuestras marcas. Y en ese tiempo dije, pues voy a calar, dije, voy a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que va a ser un trabajo de unos cuantos meses. Y no, la verdad, terminé trabajando ahí durante como 3 años. Empecé como diseñador y lo que hacíamos que teníamos, era como de las primeras agencias de marketing, bueno, no las primeras, pues, pero era una agencia de marketing en su momento. Y teníamos como clientes al Tec de Monterrey, ¿qué más? Paletas Manhattan. O Entonces, sea, antes de que el TEC tuviera su departamento interno, porque era como algo emergente. sí, o no sé si tenían el departamento y pues gestos que también te creen menso, ¿no? De hecho, pues nosotros nos encargamos de cosas de maestrías y también pues de licenciaturas como que los contenidos visuales, ¿no? Ellos llevaban la cuenta tal cual, pero pues muchos de los contenidos los hacíamos nosotros. Sí. Y pues yo todo lo resolvía con ilustración, ¿no? Entonces he empezado a utilizar ilustración para de qué personajes me faltan, de que las carreras también, pues pasé el día del licenciado de contabilidad y hacía una ilustración, entonces todo lo buscaba resolver por ahí. Y la verdad, siempre le agradecí mucho a mis jefes en su momento, que eran Gustavo Murillo y Christian Weiner, que me daban la libertad creativa para hacer eso. Y a la par, pues yo tenía siempre mi proyecto de Llegas Pacheco, ¿no? Que pues en mi perfil yo seguía ilustrando y haciendo lo que me gustaba y lo compartía y iba creciendo y pues tenía ese trabajo. Y Y en ese momento que trabajabas, porque normalmente pues los proyectos personales pues les cuesta más tiempo pues el que tengas un retorno, que puedas decir, bueno, ya vivo de esto, ¿no? Y que puedas entonces sí decir, ¿sabes qué? Agencias, gracias, lo que sea, ¿no? En ese momento, quiero pensar que como ibas apenas en formación, no estaba el crecimiento, pues la idea era trabajar pues para resolver las necesidades básicas, este, vivienda, vestido, bla, bla, bla. Y el otro era lo que alimentaba la pasión de seguir en el diseño, tal cual. ¿no? Te digo, hasta eso mi trabajo en la agencia no lo sentía tan de que estoy haciendo cosas que no me gustan, porque te digo, como todo lo resolvía con ilustración, me gustaba y aparte tenía esta brecha de decir, "Ok, aparte voy a hacer también las cosas que más me gustan a mí, ¿no?". Entonces, justo como dices, ¿no? Y en ese momento pues, vivía solo aquí en Guadalajara, no tenía pareja, no tenía responsabilidades más allá Batallaba el payaso. sí, más allá de eso. Entonces, pues todos mis ingresos los iba como que no eran tampoco era una persona que me despilfarraba mucho dinero, ¿no? Entonces, como que me iba haciendo de mis ahorros y ahí empezaron a llegar, aparte de los días Checo, marcas a contactarme y decir, oye, Ok. me gusta lo que haces, quiero que lo hagas para mí. Yo, mira, qué padre, ¿no? Creo que las primeras que me dieron una gran oportunidad fue Tajín, Ujú. que me contactó en ese momento, 2015, el equipo de marketing. Oh. Y O sea, no fue la agencia, porque Tajín siempre le ha llevado agencia, ¿no? Según. no, fíjate que Tajín es una empresa que trabaja muy bien el in-house, el tema de marketing. El marketing le importan, pero siempre delegan cosas, ¿no? Si te acuerdo que Sí. algunas cosas de video, van con agencia, otras cosas, Sí. pero en particular para unas cosas de ilustración, que es lo que buscan a mí, Ok. me contactaron a mí directo. Entonces, en ese momento estaban sacando un dulce nuevo enfocado para adolescentes y ustedes que queremos crear contenido pues divertido para los moros, no sé qué. Entonces, hacemos una propuesta y quedamos con una iguala de 4 ilustraciones al mes, ¿no? De eso, ¿no? Entonces, era de que llegaba el mes de septiembre y era hacer la lluvia de ideas, y que, ok, un mes patrio, pues hacer ilustraciones alegóricas
de ser mexicano, ¿no? Cosas así, ¿no? Octubre, Halloween, entonces hacer ilustraciones de miedo, cosas de humor. Entonces, Sí, sí, sí. y pues ¿Y te dejaban meterle picardía o no? sí, digo, obviamente como era para adolescentes tampoco se iba tan subido de tono, pero la verdad, mis respetos ahí, saludos a Neris, que era quien llevaba ese tiempo la marca todo este tiempo, y me dan una libertad creativa impresionante, y la verdad ellos también tenían muy estudiado su mercado, de hecho, Sí, puedes hablar de ese tipo de jóvenes, tú también le puedes hablar de estos, sabemos que les gusta Coldplay, sabemos que juegan estos videojuegos, sabemos que tienen esta serie, entonces me daban herramientas para sí. yo bajarlo, ¿no? Entonces, pues ya tenía mi ingreso en la agencia, y mi ingreso Algunos proyectos. con mis proyectos, entonces, pues, Yo siempre pensé que por el tipo de contenido que generabas y el Llegas Pacheco, o sea, yo he seguido tu trabajo desde hace mucho que me llegaron las ilustraciones, ah, pero nunca le había puesto rostro, ¿no? O sea, veía tal cual las ilustraciones. Y por el nombre y por el contenido yo lo asociaba más a que iba a ser alguien mucho más hippie o realmente sí medio rastafari, que sí le gustaba el pastito, ¿no? ah, Pero ya que justo cuando veo un poco más previo a la charla, pues ya vi que realmente es tu nombre. Entonces, imagino que esto te lo dicen siempre. sí, no, en ese momento todavía más sí le rompí el corazón a muchos marihuanos en el sentido de que, este güey, y mucha gente a veces me mandaba mensajes porque creían que éramos una agencia de güeyes marihuanos. Tú digo, no, nomás soy un güey, no sé qué. O iba a lugares y que me sacan el gallito, ¿no? Y Sí, de que, estás haciendo fumo. Pero tienes por chico, y dice, nada, este es mi apellido, que no sé qué. Yo no tengo nada contra el consumo, pero nunca fue lo mío. claro. Entonces, mucha gente me perfilaba así. Y de hecho, en un momento, para mí, me empecé a cuestionar con el tema de las marcas, ¿no? Porque siento que muchas marcas me podían sacar la vuelta por, porque se hacían ese concepto de mí. Sí, Pero ya luego lo llevé al punto de que si a una marca lo asusta eso, entonces esa marca no va conmigo. O sea, claro, como, sí, claro, claro. Sí, porque te ibas a perder de la libertad que sí, tenías que me iban a tener. estar todos de que, no puedes hacer. Pues sí, no, tampoco mis ilustraciones son tan hardcore, pero pues sí había algo ahí de- Sí. Sí, que en algún punto, bueno, como Pictoline, que ah, sí se asocia o se sabe o se cree, o tampoco no conozco a alguien de ahí, pero se percibe como una agencia, ¿no? O como un ah, proyecto de que hay por lo menos más de dos personas. ah. Pero tu proyecto también pareciera tener esos alcances, ¿no? Y eres tú solo. Sí, te digo, en ese momento, pues el Facebook era la página, llegué a tener muchísimos seguidores, te digo, ahorita en retrospectiva, tampoco nunca fui muy ambicioso y creo que nunca lo supe monetizar a gran escala, considerando que pues en ese momento era referente, ¿no? Nunca tuve esa ambición, ya tenía mi ingreso con Tajín y ya lo que me cayera, ¿no? A la par me empezaron a llegar invitaciones a dar conferencias y talleres, ¿no? Que pues, te invitaban a viajar a una ciudad. La primera que tuve fue unos mochis y dar una conferencia que yo nunca fui el güey que hablara en el salón que le costaba exponer, me ponía rojo de pena, tartamudeó mucho, entonces para mí era como que un reto, pero sentía que el mensaje que podía compartir valía la pena, ¿no? Entonces me empezaron a invitar a muchas conferencias y me empezó a gustar porque me tocaba viajar pues a conocer ciudades que no conocía. eh, y pues en ese tiempo cuando estaba en la agencia siempre me daban cierta libertad de que, Simón, pues tienes que irte un viernes, te vas, todo bien. Y yo siempre como con la playera de la agencia, ¿no? Siempre trataba también de hablar de los proyectos que hacíamos ahí. Pues llegó un punto de que eran tantas las invitaciones que pues también ya era un abuso estar pidiendo tanto permiso. Eh, Qué bueno, y también para la agencia, el tener un talento como tú también es algo, pues un activo bueno para la agencia, ¿no? Sí, de hecho, mucha gente en algún momento llegó a pensar que la agencia era mía, porque pues yo, la verdad, lo compartía todo con mucho gusto de lo que hacíamos en la agencia y con orgullo. Pero pues, no, normalmente además en un momento sí llegué a escalar a director creativo ahí, pero pues siempre fue esa reducción. Entonces, sí, en 2015 llegó un momento en el que eran tantas las invitaciones que dije, me gusta esto, no sé si en algún futuro me sigan haciendo invitando para dar conferencias, entonces prefiero tomar el riesgo de aprovechar esta oportunidad y para mí, en ese momento, el peor de los casos era tener que un usar trabajo. O sea, Sí. que dices tú, pues no tiene nada de... No, y ya teniendo esa trayectoria que ya medio tenías y el portafolio que tenías y los alcances que tenías, pues ya iba a ser
relativamente más sencillo que un recién egresado, por ejemplo, ¿no? Claro. Oye, y el tema de las conferencias, siempre es una complicación porque hay quien paga, hay quien no paga, hay quien le parece que es mucho el honorario. ¿Cómo te fue en ese sentido con las conferencias? Fíjate, ahí mi problema, ha sido el problema de toda la vida, es como luego con mucho gusto, no me fijaba en el tema económico. Y es uno de los pensamientos que tenía mucho antes. Creo que uno de mis peores virtudes, o peores defectos, es que no solía ver las cosas como un negocio, pero una de mis mayores virtudes es que no solía ver las cosas como un negocio, ¿no? En el sentido de que como realmente lo hacía por pasión, la gente lo sentía más natural y le gustaba más y pues, captaba más y se podía comercializar, ¿no? Pero como a veces no tenía esa visión, dejaba ahí mucho dinero sobre la mesa. Entonces a mí, me acuerdo que la primera conferencia me pagaron 4,000 pesos y muchas de las conferencias no me pagaron más arriba de 1,000 pesos, pero ahorita ya me entero, pues hay gente que cobra un dineral Sí. por dar esas conferencias. Digo, también muchas veces son universidades y pues no dicen, no, pues no puede hacer, pues, lo están organizando alumnos. Qué bueno, pero también si tú estás en Guadalajara y te invitan a Los Mochis Ya. o te invitan a otro estado, Ujú. o sea, sí me gustaría dar la conferencia, pero yo voy a pagar mi vuelo, voy a pagar mi Bueno, hospedaje. en ese tema, los viáticos, eso sí, no, para la gente que quiera entrar a este rubro, tienen que considerar que los viáticos, que es traslado, hospedaje, alimento para esos días, mínimo tienen que cubrirte eso. Y pues, tus honorarios de lo que quieras ya cobrar de los salarios siglos. Los viáticos siempre estaban por mano, pero tal vez ya un fee como para hacerlo de que lo que yo invierto, porque al final del día te pones a pensar, pues inviertes tal vez en el tiempo preparando la charla, pues un día de trabajo que ya no estás dando por estar en el evento, por así decirlo, y ya pues hoy en día con lo de las visualizaciones, la imagen, la gente que puedes traer que quiere ir a verte y que pague el boleto, pues también se vuelven factores como para cotizarlo, ¿no? Pero en ese momento Sí. yo encantado de que me invitaran a Veracruz, a Torreón, a donde sea, a dar charlas, ¿no? Sí, que, o sea, esa parte también en algún punto me ha tocado estar en eso, pero contra eso me he enfrentado, ¿no? Que de repente pareciera que, pues, o sea, pues ven y el gran beneficio para ti como conferencista es ir, Sí. o sea, de que tener el foro, pero pues en ocasiones dices, o sea, sí lo haría con mucho gusto, si estuvieras en mi ciudad, no Ajá. pasa nada, no me tardo, o sea, tengo un Ajá. traslado de 30 40 minutos, doy una charla de 1 hora y regreso, Ajá. pero ya cuando te invitan a un foro que está fuera de tu ciudad, pues sí, está complicado desde el momento en que te están buscando, pues deberían de considerar ese tema de los viáticos y pareciera que algunos no, o sea, quieren a alguien foráneo, Sí. pero no quieren, o no tienen, o no sé, o qué esperan. O no saben, digo, o no saben, o también saben que dicen, pues este güey me cobró, me dijo que me cobra esto y yo lo vendo a esto, ¿no? Entonces, Pues sí, es como se mueve pues, el dinero. Pero entonces, digo, como consejo a los que están escuchando es, muchas veces, si es un evento donde hay boletaje, entonces tú puedes tomar como referencia eso, ¿no? El boleto se van de 100, es un lugar de 500 personas. Estos güeyes van a vender patrocinios, entonces es a través de ti que ellos van a generar dinero, entonces tienes que esperar al menos un no, porcentaje, no porcentaje, porque pues sería ahí tú ponerte la responsabilidad de llenarle ese lugar, que pues, no es tu responsabilidad, sino pues tener tus honorarios bien contemplados y pues los viáticos, ¿no? claro, ok, ok. Y esta faceta tuya que decías que no la tenías como para hablar en público y eso, pues ya has dado, no sé, muchísimas, ¿no? Más de 20 conferencias, lo que sea. Ajá. ¿Qué puerta abrió para ti? Eh, digo, creo que te, te vas aprendiendo muchas cosas, vas conociendo más personas también en el sentido de tus conferencistas, otras personas que hacen algo similar, algo diferente a tú y vas haciendo conexiones, ¿no? Que creo que es algo también muy importante para los que están creciendo, relaciones, aprender a relacionarse. Que otra cosa que yo tampoco sabía hacer y que no aproveché en su momento es, pues, conoces personas, perfiles muy altos, gente que te admira, gente que tiene la disposición de pagar por diseño. Entonces, aprovechar esos canales para, pues, en algún momento decir, ¿qué podemos hacer más adelante? ¿No? Entonces, era algo que se me estaban abriendo más puertas. Ya, ahora sí, yo como freelance,
pues tenía que me caían otros proyectos de diseño, de ilustración y todo esto a la par después de la creación de contenido que estaba surgiendo, ¿no? En ese Sí, tiempo, pues ya que ya estaba Instagram, me tocó ver la entrada y salida de Vine. Entonces, sí. cómo surge la imagen del influencer, el creador digital. Entonces, se abría una nueva brecha para pues, los creadores audiovisuales. Entonces, era como que subirse a la ola y aprovecharlo, ¿no? Y en su momento, pues, siempre lo he hecho a través de la ilustración, pero también empezaba a hacer proyectos como de, pues, animación, storytelling. También, fíjate que yo nunca me he promovido haciendo branding, pero independientemente siempre me caía gente acá, pues veo que haces algo, sí, eres diseñador, ¿sabes hacer branding? Ah, sí, pues agarraba algunos proyectos de branding. Sí, pues al final los diseñadores gráficos, pues agarramos los proyectos porque podemos resolverlos. Ajá. Tenemos una formación que nos permite tener como una riqueza o ofrecer soluciones estéticas visuales a cualquier problema, ¿no? Independientemente si alguien más lo va a programar, alguien más lo va a fabricar, alguien más lo que sea, ¿no? Entonces, en términos de comunicación gráfica, pues abarca muchos rubros. Claro. Y pues así fue como me fui llevando, ¿no? Ya, pues hablando de la 2017, 2018, eh, pues ya eran más marcas más grandes las que se enfocaban en mí. Me tocó trabajar con Adobe Latinoamérica. Me tocó Ah, trabajar sí, con... con ellos que hiciste, una portada de un programa. Digo, ellos en su momento hacían diferentes colaboraciones con creadores, que Sí. realmente aquí hablando así, en ese momento quienes llevaban no pagaba casi nada todavía. Pero pues uno como diseñador es una Sí, herramienta que uso todos los días, claro. como te das al llamado, ¿no? Pero ahora viendo una retrospectiva, pagaban muy poco, lo veían muy casi que son sus creadores. Sí. Pero me tocaba hacer desde webinars, desde posts, a veces de ilustración, cuando llegaron Adobe, Photoshop y InDesign a redes sociales, unas ilustraciones con ellos, a veces algunas colaboraciones, pero sí, casi todo alrededor de contenido, ¿no? Ya. Entonces, realmente sí fuiste de los primeros influencers gráficos, que ahora ya está como muy usado Sí, eso. no, hay ahorita hay para tirar y hay personas con referentes muy cabrones. Pero pues sí, digo, como ilustrador, sí creo que considero que fue de los primeros que estuve ahí en toda la movida, ¿no? Sí, sí, A sí. trabajar también con cerveza indio, ilustrando algunas de las etiquetas. Órale. ¿Eso sí pagaban bien? Eso sí pagaban, digo, ha sido, porque también, ¿no? Casi siempre es a través de una persona, Sí. pero por ejemplo, te puedo decir que las primeras que me tocó hacer pagaban alrededor de 12,000 pesos por la etiqueta. Digo, tampoco es esto, pero pues como tú no coordinabas nada más que te daban el template, te daban información, y pues también creo que se agradece es que le daban ese espacio al ilustrador, no tenían tu nombre en la etiqueta. Y Sí, pues era muy padre ver que el claro. güey estaba pisteando y me acordé de ti, güey, o que te Sí, sí. etiquetaban y eso pues sí te daba cierta presencia, ¿no? ¿Y Pero tienes tu colección de fíjate que no botellas? pude coleccionar todas las que yo tengo, no las pude coleccionar, pero sí tengo ahí unas ahí en mi repisa. Pues, por ejemplo, me tocó hacer una colección de pueblos mágicos, me tocó tequila, y pues aquí cerca, ¿no? De los que conocía, y pues sí me tomé la responsabilidad de tratar de hacer un muy buen resultado. Sí, creo, no sé si todavía sí, ¿no? Pero en el pueblo de Tequila pusieron un cartel con mi etiqueta, hicieron como unos vasos, entonces estaba muy chingón eso, ¿no? Órale, qué chido. Y esto de la ilustración y trabajar con las marcas, eh, te llevó a trabajar con muchas agencias, supongo. Sí. ¿Y cómo fue tu trato con la mayoría de las agencias? Porque normalmente las agencias pues tienen su talento in-house, pero de repente empiezan a como a captar talento foráneo, ¿no? Que se percibe como que lo está haciendo muy bien o que les gusta un estilo, lo proponen con clientes, pero esta relación de tener un intermediario, ¿cómo la has vivido tú? Pues siempre depende de cada una, ¿no? Porque hay agencias que conocen muy bien en las formas de trabajo y hay otras que, pues, como quien dice coloquialmente, se bajan los calzones a lo que pide el cliente y te tienen a ti. Entonces, cada campaña es una cosa diferente, ¿no? Porque pues también las agencias tienen que hacer como la labor de PR ante la marca y decir, oye, te vendo la idea de contratamos a sus perfiles de creadores para hacer por ejemplo, me tocó hacer un empaque especial para huevo San Juan, con respectivo al cáncer de mama, ¿no? Entonces, me acuerdo que nos tiraron un bomberazo de 3 días, así casi de, tenemos esta campaña,
cotízanos, te vamos a dar el template y tienes 3 días para ejecutarlo. Y pues, su madre, pues al final terminaron siendo como 6 días, 5 días más, pues, pero a veces uno tiene que trabajar las campañas, se trabajan mucho sobre ese aspecto, ¿no? También el tema de los pagos, ¿no? Que pues, las que están haciendo crédito contigo y te mandan el pago 90 días, ¿no? Entonces, Sí, para algunos que no, si no tienes tu ahorro, tu bonito, pues eso te puede tronar, ¿no? Hay claro. gente que, pues, está bien, ¿no? Me aguanto y otros que planeta prefieren rechazar y está bien, ¿no? También como decirles es que eso no es viable para un creador más, es un freelance, Sí, sí, sí. dejarme un pago de esa manera a tantos días, pues me rompes a mí un poquito la manera de cómo organizo mis finanzas, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y hay muchas agencias que hacen esto, ¿no? O sea, que tienen esta parte de, pues, como financiamiento que da los proveedores Ajá. para ellos tener la liquidez. Entonces sí es importante también, así como el anticipo, que ya, esta es otra liga, ¿no? Sí, claro. La de, no te voy a financiar el proyecto y yo voy a cargar con todo esto a 90 días. Ujú. O sea, pues no. Sí, yo lo que le recomiendo aquí a futuros colegas es pues siempre buscar el 50% de anticipo para pues, tener ese colchón donde, digo, fíjate, que hasta eso casi nunca he tenido experiencias donde no me paguen, o sea, pues aunque sea muy popular eso, y aunque no a veces ni siquiera haya contrato de por medio, que pues también se recomienda cuando son empresas muy grandes, pues si puedas conseguir el 50%, está bien. Si no, preguntarles por adelantado cuál va a ser el método de pago. Si están considerando 60, 30 días, ok, está bien. Entonces te voy a cobrar un margen más por darte crédito, ¿no? Entonces es como buscar ahí, entonces mover las herramientas y te dicen, es que sabes que ahí ya no me salen los números. Antes es Claro, pagar más rápido. claro, Entonces ahí como que vas jugando ahí tus fichas técnicas para no siempre ponernos a la merced claro, de la agencia o de la marca y decir, no, es que esas condiciones que me estás dando me afectan a toda la industria, ¿no? Entonces, claro. vamos poniendo nosotros también a nuestro lado. Sí, sí, sí. Y que yo creo, bueno, al menos en mi proyecto, prefiero yo tener como un pago único, o Ujú. sea, como liquidar al 100%, Ya, con la intención de buscar pues, la entrega más rápida, ya, el mejor precio, pero ya como agencia absorber la espera, ¿no? claro. O sea, ha sido un poco, que bueno, también tiene que ver que mi proyecto, yo soy diseñador y mi proyecto pues trabajo con diseñadores desde la perspectiva del diseñador, ¿no? Ajá. No es como que sea una empresa. Sí, que no sabes cómo funciona Exacto, el diseñador. Que cuando estás de ese lado y que nos puede tocar a muchos, pues tratar, ¿no? De hacer empatía, decir, yo sé cómo está aquel lado, entonces cómo puedo facilitarle la vida a mi proveedor a través de los pagos. Entonces, también se agradece que hagas sus esfuerzos. sí, y es que es ganar, ganar, porque obviamente también otra cosa importante cuando vendes proyectos es, mientras más rápido lo entregue, más rápido lo cobro. Sí. Entonces, mientras más rápido lo pago, más rápido lo recibo. También ahí es, todos Sí, ganan. que te digo, pues la cultura de agencias, marcas, todo eso es una locura porque te piden el pago 90 días y con un deadline que a veces no hace coherencia con Exacto. el tamaño del proyecto, ¿no? Y que bueno, también otra cosa importante, sí, buscar que no suceda esto, pero también hay ocasiones que vas a trabajar con una marca muy grande, muy importante, que tú a lo mejor estuviste prospectando un par de meses y se logra y te ponen esas condiciones, pues bueno, esa es otra historia, Sí, ¿no? Tú claro. quieres trabajar con Claro. ellos y dices, bueno, lo acepto. Pero cuando llega alguien que no es como tu intención o tu búsqueda, pues sí empezar a poner pues algunos límites, ¿no? Claro, sí que yo en este caso siempre recomiendo también el tema, pues ya, también cosas que uno va aprendiendo de las finanzas personal, tener tu colchoncito de tus clásicos 3, 6 meses por adelantado que te sirvan para, pues si llega un cliente y te dice, yo te pago 90 días, ok, tú puedas resistir ese, esa espera, ¿no? Si es un proyecto que te late, considero que está bien pagado, entonces decir, puedo absorber yo esos 3 meses de espera, ¿no? Porque si estás al día, al mes, con la renta encima, pues puede que haya sido un proyecto que te gustaba mucho, pero económicamente en ese momento pues, no ibas a poder eh, aguantar, ¿no? Claro. Y todo este conocimiento que ya no es de diseño, ni Ajá. de ilustración, ni de vectores,
ya tiene que ver más con los negocios, lo aprendiste. Sobre la marcha, ¿no? Y seguimos aprendiendo, la verdad. Ahorita lo que me estoy clavando mucho yo es ventas. Porque yo nunca fui bueno. O sea, todos los proyectos, la mayoría del 80% de los proyectos que me caían a mí, era porque me recomendaban, o porque veían mi perfil, o porque veían algo que había hecho. Yo nunca solía prospectar, ni acercarme a personas, ni siquiera darle seguimiento a clientes con los que ya había trabajado. Entonces me doy cuenta que estoy dejando ahí un chorro de posibilidades, porque lo más probable es que si una persona trabajó contigo y le gustó el resultado, es que será muchísimo más fácil volver a trabajar con ellos a estar buscando clientes y clientes nuevos, ¿no? Entonces, era algo que yo no tenía en mi mente. Entonces, ahorita ya me puse a capacitarme en el tema de ventas para decir, ok, ¿cómo puedo cerrar proyectos más grandes? ¿Cómo puedo hacer alianzas más a largo plazo? Entonces, estas son cosas que tienes que ir aprendiendo porque, principalmente si eres freelance como diseñador, porque hay una cosa que es considerar que se vuelva tanto rentable como sostenible. Porque cuando era morro, a mis 28, que podía trabajar en agencia, podía tener tiempo para mis trabajos aparte, porque no tenía responsabilidades, pero pues también eran muchas noches de desvelo, mal comido, mal dormido, y eso a la larga te puede tronar, y si trabajas, tu trabajo depende de que tú estés bien, entonces en algún punto te va a tronar, o sea, puede que puede que tengas tu año donde te sientas la gran maravilla y las marcas se acerquen mucho y lo puedas aguantar, pero ya después eso va a traer consecuencias y tienes que pensar un poquito pues a largo plazo. Sí, totalmente. Y también tener claro que en algún punto el alcance que tienes siendo tú solo, por ejemplo, pues está limitado. Claro. Y si ya lograste un camino de trabajar con tales marcas, ya tienes tantos seguidores, ya tienes tantos proyectos, en ese momento, si quieres llegar más lejos, sí requieres hacer otro tipo de esfuerzos. Entonces, también para crecer es necesario esto. Y me gusta mucho que toques el tema, porque es algo que también para los diseñadores es súper complicado Claro. el vender, el prospectar, toda esta parte que creemos que tal vez es aburrida o por nuestras personalidades más creativas, pues preferimos estar escondidos en el monitor y que nadie nos vea, pero sí es necesario si en algún punto quieres emprender. Pero bueno, termina siendo como cualquier emprendedor, ¿no? O sea, un freelancer es un emprendedor Ajá, del diseño. claro. Entonces tienes que saber, y más en ilustración, saber vender ilustración, darle el seguimiento, el protocolo, los tiempos de entrega, porque también otra cosa que tenemos, el del gremio del diseño, tenemos como esta fama eh, pues de incumplidos, ¿no? De que nunca respetamos los tiempos de entrega y que luego no contestamos el teléfono y oye, ya está mi proyecto, ya está la ilustración y no he terminado o no la he hecho o lo que sea. Y estamos como evitando esa parte, ¿no? Pero sí es importante también tenerlo claro que sí hay que saber dibujar, qué bueno, sí hay que saberlo digitalizar, qué bueno, pero también hay un montón de procesos que cuando tienes un trabajo en una agencia, alguien lo está haciendo, Claro. ¿no? Entonces, ¿quién está haciendo ese trabajo en mi proyecto? Sí, definitivamente eso es muy importante. Digo, para mí mucho que me gusta hablar mucho del tema de la creatividad, muchas veces nos ocultamos en el sentido de que como soy creativo, soy desorganizado y no los aplaudo. Es que sí piensa, los creativos somos muy desorganizados y vivimos en el caos. Puede que sí, puede que nuestra personalidad sí sea, pero si quieres que esto sea redituable, hacer una vida de esto, tienes que encontrar un proceso que se adapte pues, un poquito a cómo se manejan las cosas de afuera y un poquito a cómo te manejas tú, ¿no? En el sentido de que pues si sabes que eres muy disperso, entonces ese proyecto que va a costar a ti 5 días, pues alárgalo a 8 para saber que tienes ahí ese margen, si la marca te lo permite, ¿no? Entonces, ¿cómo juego con mi personalidad y la industria? O dices tú, pues no necesariamente que todos seamos freelancers, si tú no te gusta estar cazando al cliente, tener que estar eso, pues ahí chamba como agencia, pero pues tal vez hay gente que no se sienta a gusto en tener que estar siguiendo un horario y todo eso, entonces tienes que encontrar más o menos lo que a ti te vaya funcionando. Sí, totalmente. Y esto que menciona de la creatividad y los procesos, ¿es lo que plasmaste en el libro que tienes? Sí, digo, fue un audiolibro que me tocó escribir a la fuerza porque, digo, me llegó esta invitación de la plataforma Vic, que en paz descanse, que ya No, cerró. ok, Digo, ya me entregaron por parte ya me entregaron el archivo, ya lo voy a subir a Spotify, ok. pero pues me hicieron esta invitación de escribir un audiolibro y pues es escribir un libro y ya luego redactarlo, ¿no? Entonces me metí al proceso que se llama, lo que quise hacer es, que se llama Créatela, cómo crear tu propio proceso creativo, ¿no? Que explica básicamente cómo considero yo de las características que tiene la creatividad para tenerlas en cuenta y cómo a partir de eso, pues tú
tratar de utilizar esas herramientas para hacer un proceso creativo que a ti te funcione, ¿no? Porque pues muchas veces admiramos a los diferentes creadores y vemos que comparten su creación creativo, de que se van a escribir al bosque o que van a hacer retiros espirituales o que trabajan a las 5 de la mañana y dices, pues, ¿qué es ese güey? Lo admiro. Como que llegan pachecos, pero de la Mira, otra forma. llega Pacheco. Entonces, ese güey que admiro, tengo que hacer eso y se van a hacer algo que por tu personalidad, por tu estilo de vida, por tu nivel socioeconómico, tal vez no haga coherencia, ¿no? Entonces ya nos sentimos frustrados de que esto no, ya me bloqueé creativamente y cosas así. Entonces, ¿cómo agarras las características con las que tú te sientes más familiarizado? También en el sentido cómo absorbemos las ideas, ¿no? Hay gente que le gusta más escuchar un podcast, hay gente que es muy buena leyendo, hay gente que tiene que experimentarlo para poder aprenderlo mejor Sí, y también cómo lo ejecutas, ¿no? Yo como diseñador, como soy muy visual, me gusta que se ejecutarlo todo en la ilustración, pero hay ideas que puedes llevar a pues, un story time en video sí. o lo puedes hacer en un redactando un escrito. Entonces, ver ahí cuáles son las facetas que a ti te gustan, te sirven más para pues, hacer un proceso creativo propio tuyo. Sí, sí, sí. Además del tema que me dedico al diseño y esto, también me gusta dar clases. Ujú. Y parte de las metodologías pedagógicas para pues, aprender algo nuevo, pues tiene que ver que tiene que pasar el mismo conocimiento a través de los sentidos. Ya. Entonces tienes que tener pues, la parte auditiva, la parte visual, lo táctil y todo esto. Entonces creo que cuando estamos buscando aprender algo, tienes que llevarlo a ese nivel. Y el proceso creativo también tiene un poquito de esta parte. O sea, si tu proceso creativo puedes involucrar dos o tres sentidos, vas a terminar haciendo un proyecto mucho más rico a que si solo te quedas con uno, ¿no? O sea, por eso también es la parte que luego muchos chicos no les da flojera y siempre dicen, yo me directo a la computadora para cualquier idea. Sí, no. Y es lo que yo les trato de compartir, que les digo, es que sí, lo vas a hacer y va a quedar bien y se puede enviar, pero también tienes que como experimentar tu proceso creativo en el que encuentres mejores ideas. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pues a través de otro sentido. Ponlo ahí. ¿Qué va a hacer la máquina? Pues a lo mejor pues la computadora pues sí puede ser algo táctil y visual, Ajá. pero pues trata de que ese táctil a lo mejor sea un lápiz o que sean unos colores o que sea plastilina, o sea, llévalo a otro nivel para que tu proceso de creación pues tenga otra ruta, no la que haría cualquiera, ¿no? Cualquiera que tenga un proceso creativo que es paso uno, computadora, pues muchos van a tener ese proceso creativo, pero a lo mejor tú le puedes incorporar algo de uso de tinta Ya. y empezar a buscar con tinta y después ya te vas a la computadora que eventualmente vas a llegar ahí, pero seguramente saldrán nuevas ideas en el proceso. Sí, definitivamente, ¿no? Y de hecho, mucho de lo que yo decía en mi trabajo es que toca siempre lo enfoco en la idea, ¿no? En el sentido de que mi ilustración podría no ser una ilustración y podría ser algo hecho con plastilina, pero la idea, como es tan simple, como conecta, entonces funciona, ¿no? Que tienes que saber también tu estilo, ¿no? Para que ilustradores, que su técnica es tan buena que, pues, eso es lo que buscan, ¿no? Que el detalle, el trabajo, una ilustración muy realista o un nivel de detalle muy cabrón, entonces saber más o menos cuál es la función que va a cumplir tu ilustración, porque la verdad mi ilustración lo que buscas más como esa conexión, yo entiendo, ¿no? Es contenido que, pues muy digerible, que vas a vivir en redes sociales tanto tiempo, entonces no puedo tardarme tanto haciéndolo como alguien que va a hacer una ilustración para un mural, para Ajá. un sentido editorial, entonces también tenemos que entender eso, de cuál es la función que va a cumplir mi ilustración. Lo que yo veo en tu trabajo, independientemente de que sea contenido efímero, digo, tú me dirás si no es así, pero yo lo percibo como que lo que tú publicas es tu personalidad y es tu humor y eres tú. Entonces, cuando son tus chistes y es tu forma de convivir, es muy fácil crear contenido tan rápido porque al Ajá. final es tu forma de interpretar, no sé, seguramente en una convivencia de amigos, utilizas ese tipo de frases Claro. o te gusta hacer esos juegos de palabras y entonces ya lo traes y de repente a lo mejor en la cena familiar tiras uno y dices, ay, este está bueno, ya me imaginé incluso el dibujo. Entonces ya es muy sencillo hacerlo. Y si llegara alguien queriendo imitar, llegas Pacheco, Ajá. pues primero tienes que ser Alex Villegas, ¿no? Claro, definitivamente, justo como lo describes, ¿no? Es algo que he venido haciendo desde adolescente, desde niño, desde que tengo memoria.
es como ha funcionado mi cerebro y busqué la manera de plasmarlo en algo que me fuera viable, que te digo, ¿no? Para hacerlo comercializable, pues también tienes que entender la oferta y demanda y cómo se está moviendo ahorita el mundo. Ahorita pues, todos son los videos de tipo TikTok, ¿no? Que es lo que hablábamos de los... ¿Por qué son tan exitosos en el sentido de que te atacan con el audio, con la vista, con el texto? Tú puedes leerlo, puedes escucharlo, puedes ver dos cosas al pantalla al mismo tiempo. Entonces son como diferentes formatos al mismo tiempo que están compartiendo información, ¿no? Y me ha tocado ver con muchos colegas ilustradores que pues, están en contra de esto. Yo quiero dibujar más, no quiero ser creador, yo no quiero tener que estar hablando. Pues que ahora la oportunidad que se abrió para el mundo es esta, ¿no? Tú sabes si te quieres subir o no, está bastante bien, pero tienes que saber que ahorita la demanda va por ahí. Entonces, como yo mi ilustración, la idea que se me ocurrió el juego de palabras, valdría la pena que sea una ilustración, tal vez podría ser ahora un video, o podría ser una animación. Entonces, cómo ese mismo concepto lo voy adaptando a las necesidades de consumo actuales, ¿no? Si eso es lo que quieres, ¿no? Comercialmente no estoy en boca, porque hay mucha gente, pues yo no quiero hacer eso. Bueno, entonces, artísticamente tú puedes hacer lo que se te antoje. Si quieres hacerlo, profesionalizarlo y hacerlo redituable, pues sí tienes que ponerte un poquito a las necesidades de consumo que existen actualmente. Y que creo que, o sea, siempre has tenido eso claro en tu carrera, porque a pesar de que mencionabas que eres un perfil que no le gustaba hablar en público, te animaste a dar conferencias. ¿Por qué? Porque esa ola llegó en ese momento. ¿Me voy a subir a esta ola o no? No, pues es que me da pena y no es mi personalidad. Bueno, pero tu proyecto lo requiere. ¿Te subes o no? Sí me subo. Llega otra de redes sociales, llega otra ola. ¿Te subes? Pues me subo. Llega la de crear contenido y que tenga que salir mi cara y tengo que hablar al público y tengo que decirles qué hago todo el día. ¿Me quiero subir a esa ola? Me subo. Entonces, de alguna manera, también tu crecimiento personal y el desarrollo emocional que has tenido no ha sido solamente de dibujar, sino que te ha llevado a experimentar nuevas cosas. Entonces, esto me lleva a preguntarle, la nueva ola de la inteligencia artificial, tú como ilustrador, que la gran mayoría de los que han tenido, se han visto afectados o se han pronunciado en contra de la inteligencia artificial, ¿tú cómo ves esta ola? Uy, la neta tengo sentimientos muy encontrados porque, pues digo, yo la mayoría de la gente que sigo en redes sociales son ilustradores y creadores y pues obviamente me toca ver pues las dos posturas, ¿no? Pero pues entiendo mucho el enojo que hay en en el sentido legal, que se están nutriendo de nuestras mismas técnicas, pero a la vez también entiendo cómo funciona el mundo en el sentido de que el mundo no se va a esperar a que nosotros, que ponernos el camino fácil, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, nosotros como diseñadores, ilustradores, fotógrafos, que nos vemos muy afectados por las herramientas de inteligencia artificial generativa, lo sentimos como un ataque muy directo. Pero si a mí me dijeras que hay una inteligencia artificial que te va a hacer tu contabilidad, lo pago, encantado. ¿Y el contador? O sea, el contador pues también se va a estar quejando, pero no estamos viendo eso. O la inteligencia Pero sí artificial. existe, Sí, no, seguramente. sí existe. Y además, los primeros que se vieron afectados fueron los abogados. Ahí está. Porque los abogados, bueno, tuvimos una cuenta de eso. Los abogados, seguramente sabrás que la palabra machote es un clásico de los abogados. Entonces, en algún punto salieron diferentes plataformas que decían, bueno, si el contratar a un abogado es obtener el machote y que él lo rellene con mis datos, pues alguien se dedicó a subir los machotes y tú ya te puedes hacer tus propios contratos. Ajá. Entonces, en ese momento los abogados tuvieron una baja que incluso ellos tuvieron que generar sus propias plataformas de machotes, tanto para resolverle a sus clientes como para tratar de competir un poquito con esto, ¿no? Un servicio más especializado. Sí, llevarlo al siguiente nivel. Y, y yo lo que veo, ahora que dices, que mencionas esto de las quejas y todo esto, y que si hubiera esta, la comprarías y bueno, no es lo mismo, pero al revés. Y yo lo que veo es que se democratizó el poder dibujar, porque en algún momento era un superpoder. O sea, yo recuerdo, yo no soy bueno dibujando se me ocurre una idea y me pongo a dibujar, le pongo brazos, le pongo dedos, le pongo proporción. Yo no puedo hacer eso, yo tengo que estar viendo algo y sí lo puedo hacer, pero me cuesta mucho trabajo. Y yo veía compañeros en la escuela que así de estar viendo al compañero que se cayó, todos se rieron, ya lo vimos y él lo recreaba en una caricatura. Ajá.
y súper bien, ¿no? Yo decía, pues es que con ese talento, yo no tengo ese talento. Y yo creo que ahora con la inteligencia artificial le dio el poder dibujar a todos. Ajá. Y eso, pues obviamente pues, se siente feo. Es que Mi poder ya no es poder. sí, te digo, es la que la gente, de que a veces pelea eso, que te tiene que costar mucho esfuerzo, si no, no vale la pena. Que entiendo, ¿no? Entiendo el mérito del esfuerzo, pero pues no todo tiene que funcionar así, ¿no? Te digo, yo sí he estado explorando, por como creativo tengo que saber a qué me enfrento, y digo, no, me está cabrón. Pero ahí me empiezo a cuestionar yo qué es lo que me gusta de crear, porque me pongo a pensar en retrospectiva, si estuviera tenido hace 15 años esta herramienta, tal vez hubiera puesto escrito, imagínate una imagen de un payaso cargando a una persona y hubiera resuelto la idea que tuve en ese momento, ¿no? Que yo la aterricé en ilustración porque me gusta ilustrar. Y ahorita puedo hacer muchas ideas que se me ocurren con inteligencia artificial, pero disfruto el proceso yo de dibujar, de que me salga chueco o algo, eso, disfruto eso mucho como para cedérselo a una máquina, pero en el sentido de, pues, mundo capitalista, digo, hay un chingo de procesos que no me gustan hacer, que se los podría, no le voy a dar todo mi resultado final, sino tal vez parte del proceso, porque tal vez me gusta hacer branding, me gusta a mí conceptualizar, me encanta que se me ocurra el logo y decir, a mí se me ocurrió eso. Y tal vez decir, ¿sabes qué? Los mock-ups, que realmente no es el resultado final, sino un antes para poder vender esta idea, pues ahí sí, aviéntatelos tú. Entonces, Ah, es como decir cómo uso la herramienta para facilitar mi trabajo, pero no, pues, cederle todo el resultado final, porque si no, ahí ya estás compitiendo con quién lo hace más barato, más rápido, porque ya tu competencia va a ser cualquier güey que pueda escribir un prompt, ¿no? y es que al final, o sea, la máquina no piensa. O sea, todo esto que acabas de mencionar de la conceptualización, pues eso viene de ti. O sea, el que digas, se me ocurre usar la frase, me está cargando el payaso para crear una ilustración que sea graciosa con un payaso gigante que me esté cargando con una proporción diminuta, diciendo que tengo un problemón. O sea, no es un payaso pequeñito cargándome mi gigante, ni está cargándome como de caballito. Ajá. O sea, me trae como un trapo, Ándale, tal como un cual. trapo aquí, ¿no? O sea, eso quiere decir muchas cosas. Sí. Entonces, esa es la idea. ¿Alguien puede poner un payaso cargando a una persona? Sí, pero ¿dónde está tu idea? O sea, era un gran problema, o sea, es un payasote, es una idea pequeña, perdón, es un problema pequeño, entonces es un payasito pequeño, es no sé, un payaso del tamaño de una hormiga cargando a una persona de tamaño real. O sea, hay muchas variantes. Sí. Y la herramienta, tú le dices directamente, un payaso cargando a una persona, está vacío. O sea, sí cumple con la instrucción, pero lo que tú le metes, tu idea, pues es esto, ¿no? Que ahí va a agarrar probablemente todas las referencias de lo que ya hay de ilustración de cargando el payaso, entonces probablemente la máquina sí saca su primer criterio, o sea, eso porque lo que ya hay en internet. Pero pues te digo, sí es un punto muy, creo que se vienen años pues, interesantes para todos los que somos artistas audiovisuales, diseñadores, ilustradores particularmente, en el sentido de qué va a pasar, ¿no? A nivel servicio de, pues, cómo se va a mover la industria. Lo diría, pues, medio, estén atentos, ¿no? A lo que va a pasar, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo que no quieren subirse a la ola de la inteligencia artificial, pero lo que les digo es, si quieren vivir profesionalmente de esto, probablemente van a tener que buscar un nicho más específico de que esté dispuesto a pagar por una ilustración a mano, acuarela, que también eso puede suceder, ¿no? Que tanta gente sepa utilizar la inteligencia artificial y todo se vea tan igual que se le va a revalorizar el trabajo hecho a mano, el trabajo Sí. hecho por una persona. Entonces, ni idea de qué, para dónde va esto, pero pues te digo, si tu profesión depende de eso, tus ingresos dependen de eso, pues lo mínimo que tienes que hacer es saber cómo funciona y si no quieres usarlas, saber tú qué puedes ofrecer diferente a eso. Que me gusta que tú sí te diste la oportunidad de entrarle, porque también esta como aberración a la herramienta, por lo regular, los que más quejosos son los que tenían el talento manual, ¿no? Entonces, y además la rechazan y se niegan a usarla. Y hay un desconocimiento total de los alcances que puede tener, qué procesos te puede ayudar, cuáles no. Tú que tienes la habilidad manual, ¿cómo la utilizas para llegar a hacer cosas que no hacen los que no tienen esa habilidad? O sea, yo creo que habría que como mover el concepto
de que lo hace solo a decir, bueno, una persona que no sabe dibujar genera esto. Una persona que sí sabe dibujar, ¿qué genera con la inteligencia artificial? Entonces tu superpoder sigue ahí. Solo pues, úsalo combinado con esto. Es como los químicos, saben de química, van a hacer a lo mejor una fórmula muy compleja. Ya tienes los conocimientos, pero si lo metes a inteligencia artificial, que el robot te haga algo a lo que tú no puedes llegar. Y pues nosotros que no dibujamos como ustedes, apenas llegamos a lo que tú ya haces. Entonces, ¿cómo usas esa herramienta? Sí, no, y lo que pienso aquí es que tendría que facilitarnos nuestro trabajo humano de las cosas que no nos encanta hacer. Digo, también se critica mucho, ¿no? En la industria de la animación, en el manga, en el anime, por decirlo. Ha habido muchos casos de suicidios, de animadores que se sienten súper burnouteados por cómo es la industria, lo que les exige estar entregando constantemente trabajo y resultado. ¿Y qué pasa si ellos son capaces de deletar ciertas cosas a la inteligencia de ellos, visorado por ellos mismos, ¿no? Decía, en vez de dibujar yo 100 veces un mismo frame, pues dejarle la mitad a la inteligencia artificial que me complemente eso y arreglar ahí lo que me gusta. Van a estar los puristas que te van a decir que eso no es arte, pero pues también, pues ese güey, si no hace eso, tiene burnout o se estresa o ya no le gusta su trabajo. Entonces, Que vaya a terapia. sí, o sea, es como decir, entonces, que seguimos sobreexplotando la mano humana, pues le damos, digamos, a la parte máquina, que sí es arte y que no, hasta qué punto está bien y tomar, porque la verdad sí te digo, es un tema delicado en el sentido de que pues tengo muchos colegas y amigos que su postura es, si usas inteligencia artificial, es un pendejo, y pues que también se suben de que yo soy el artista, miren el no sé qué, y se pasa un prompt y dices, así que hasta artista, pues habría que definir qué es eso, lo padre de la imagen, pero pues falta otro güey que sirva lo mismo para replicar lo que acabas de hacer, ¿no? Y que además las herramientas lo guardan. O sea, tú puedes, no sé, generas una imagen súper loca y súper atractiva y ya la descargas y la llevas a redes y lo que sea. Y si otro usuario se topa con esa imagen y la ve y le gusta, pues puedes copiar el prompt Sí, y ya la haces. está súper interesante. Es que me da mucha risa cuando salieron, no me acuerdo cuáles memes fueron, que salieron con inteligencia artificial. No sé si fueron de Ghibli, no sé si fueron de Plastilina, todos que han salido. Pero una persona que ya empezaba a ponerle su firma, porque había gente que se lo estaba copiando. Entonces, ¿de qué hablas? O sea, si uno es una prompt master, o sea, como que ya es nada, así que no, es que es mi creación de este Sí, sí. pues ahí vamos a ponerlo sobre una pequeña línea delgada, ¿no? Entonces, sí, es todo un tema. Más por el hecho, bueno, dejando de lado el tema de pues, si gasta lo que gasta en agua, el tema legal, más allá de eso, pues sí. Yo lo que diría es que antes de criticarla o de negarla o de quejarse, que la usen. Ujú, Yo los invitaría a que la usen y que vean si les gusta o no, o si les aporta algo o no. ujú, Y si no les funciona, pues que ya no la usen. Pero no la usan y no saben cómo sí. funciona y dicen que les va a quitar el trabajo. Entonces dices, pues bueno. Sí, de hecho, ahorita con los trends que han salido, dices tú, te das cuenta que la gente que lo está utilizando son gente que su creatividad no da brote porque de los Simpsons, de Ghibli, de Lego y como cinco cosas que dices tú, aparte la inteligencia artificial nomás hace eso. Puede hacer cosas muchísimo más complejas, pero esas personas no son capaces de imaginar demasiado siendo Lego Ajá. y un creador de una trayectoria que conozca diferentes técnicas, ¿no? Entonces podría ser una cosa impresionante, única, pero tal vez no quiere hacerlo, o no se dio la oportunidad de probarlo. Y también creo que tiene que ver a qué te dedicas, ¿no? O sea, si nosotros trabajamos con clientes que tienen, que generan marcas, que buscan campañas publicitarias, que necesitan contenido para redes sociales, Ujú. que hacen videos, o sea, yo lo uso para, por ejemplo, el último proyecto, estamos haciendo un video corporativo. Que, ¿Y para qué la utilicé? Para generar todas las viñetas del bueno, storyboard. o sea, no siquiera el resultado final, sino ¿No? el transcurso. Que ahí es que te digo, todo lo va a tomar personal el artista que hace storyboard. A él se va a sentir afectado de que no contrataste. Pero, pero Pero el de storyboard, estoy seguro que en la menor oportunidad se puede crear una inteligencia artificial para el güey que hace música, para que le haga una música, para que le haga un fondo. Entonces, Pero espérame, ahí hay otra cosa bien delicada. No contratamos ilustradores para hacer mm, storyboards.
porque por lo regular los clientes no tienen un presupuesto Ya. para hacerlo, pero obviamente en preproducción ayuda muchísimo tener un storyboard, pero pues si el cliente te dice tengo nada más un peso y hay tantos creadores de video, tantos creadores de contenido, tanto contenido efímero que ya pues no es rentable estar pagando el que hace la ilustración del storyboard, el que colorea el storyboard, el que, o sea, Sí, no, al final se reduce, digamos, en un sistema de capitalismo a quién lo hace más barato y más rápido. Y digo, sí hay empresas y marcas que valoran el talento humano, el artístico, pero al final del día pues, todos somos fichas en este sistema donde pues, lo que se busca es producir y generar más, ¿no? Entonces, sí. la manera de economizar, pues sí, obviamente me sale mucho más rápido y económico conseguir hacerlo con el conocimiento o el storyboard de inteligencia artificial. Y lo vemos también en los medios de masivos, o sea, la televisión ya no vende lo que vendía antes en sus spots o sus videoclips publicitarios, pues porque ya no hay, o ya no hay quien quiera poner ese recurso, o ya no tiene el alcance que tienen las redes sociales, o los clientes muy probablemente se dieron cuenta que, no sé, pagarle una pauta millonaria a una televisora, No tengo caso. pues mejor lo metes a redes sociales y tienes un resultado muchísimo mejor y mayor alcance y mayor venta y mayor audiencia y mayor todo. Y además tiene las estadísticas específicas de cuántas personas lo vieron, cuánto le dieron clic y no se le reporte que te pasa la televisora, ¿no? Claro. Entonces, pues eso mismo también está pasando, o sea, a ese nivel está pasando con todos los niveles. Sí, aquí también hay un tema de que realmente pues, vivimos, pues nos tocó vivir una etapa de oro como creadores audiovisuales donde la gente, como todo era muy visual, la gente estaba dispuesta a pagar por ilustradores, por fotógrafos, por todo eso, para vender. Vender cosas que a veces un jabón, vender a veces una playera, vender a veces un carro, cosas que tal vez a nosotros no nos apasionan, pero lo hacemos porque es lo que podemos comercializar y los que nos puede dar un ingreso. Eso es lo que a veces, porque muchas veces como artistas, si no tuviéramos que tener la necesidad de pagar deudas, pues haríamos muchas cosas más antes de estar haciendo un contenido para una marca de lo que tú quieras. Entonces, tuvimos esta etapa, pero ahora pues el mundo se mueve hacia quien lo hace a través de inteligencia artificial, entonces tenemos que decir, ok, entonces, si yo lo quiero seguir ganando dinero en mi arte, pues tengo que entender que tal vez es otro la manera en la que se genera dinero, ¿no? Entonces tuvimos una brecha muy bonita donde se pagaba el talento humano, entonces ver si la cosa va a seguir ahí o cómo nos especializamos en algo para pues, seguir teniendo nuestros ingresos y poder tener nuestro tiempo libre hacer lo que nos apasiona. Claro, totalmente. Pues Alex, muchas gracias por la conversación. Eh, También por la clavadez para algunos Sí. temas. Pero bueno, muchas gracias por compartirnos todo esto y pues qué gusto. No, igual, gracias a ti por la invitación, la verdad, está padre de vez en cuando echar la charlita ahí de temas que por lo general uno no está hablando, pero pues igual se agradece. Pues listo.